Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy pues voy a colocar en el taller los muelles traseros de esta anduriña, nada que ver con el trabajo de cambiarle los muelles delanteros. Esto es un poco más rápido, aunque yo antes en casa lo que hice fue regular la altura y poner la precarga del muelle entre comillas como la que traían los amortiguadores de atrás antiguos. Pero bueno, todo eso luego hay que probarlo. Sin más, lo muestro en el vídeo. Al lío. Esta es la caja de donde están los amortiguadores traseros. Los amortiguadores vienen a una altura específica, se pueden modificar en altura y se los compré a Dakota Custom. Lo que hago es medir los amortiguadores antiguos de punto de ojo a ojo del antiguo muelle. En este caso hay casi 11 pulgadas o 27 centímetros con 7 milímetros aproximadamente. Los amortiguadores traseros traen estas dos llaves, sirven para mover estas contratuercas que hay aquí. Una es más grande, es para la contratuerca grande, y otra para la pequeña, y luego otra donde puedes ver la parte de abajo. Si aflojas esa tuerca, lo que haces es subir y bajar el tamaño del amortiguador. Yo, como quería llegar a la misma medida, al final lo dejé en 11 pulgadas, lo metí dentro de este torno o sargento y ahí pues aflojé la contratuerca de abajo. Con ello moví la parte de abajo del amortiguador hasta ponerlo a la misma medida, y luego, cuando ya lo tenía en la misma medida, lo que hice fue mover la carga de presión del muelle, que eso se hace en estas dos contratuercas que ves ahí. Aflojo la pequeña y luego, a medida le doy para abajo a la contratuerca grande, pues queda el muelle más blando. Yo lo dejé a la misma altura que tenía el otro muelle, aunque seguramente no va a ser lo mismo. Eso luego lo modificaré a medida vaya andando con ella. La llevo al taller al día siguiente y Carlos pues le pone un gato manual, sube la motocicleta y de esa forma lo que hace es dejar la moto un poco en el aire y sujeta por la pata de cabra que tiene en la propia motocicleta, saca uno, pone el otro, luego aparte se le puso una arandela, consejo también de Andrés de Dakota Custom. Ajusta, aprieta, un poco de grasa en el tornillo y preparada para circular. En este lado lo que se hace es bajar un poco lo que es el gato que levanta la motocicleta para que baje algo y así poder ajustar el amortiguador y poder colocarlo mejor. Carlos ajusta con una llave especial la fuerza
en newtons parece ser de la tuerca, y así pues queda todo bien hecho. Aquí puedes ver cómo eran los amortiguadores de antes. Y aquí puedes ver cómo quedan ahora. Lo importante no es solo la estética, sino lo importante es que luego asienten bien, que sean cómodos, y así queda la motocicleta. En la parte de adelante un poquito más alta, por los muelles cambiados el otro día, y en la parte de atrás pues hay que ir modificando con estas dos llaves que hay aquí. Uno es para la tuerca grande y otro es para la tuerca pequeña. Y hasta aquí el día de hoy, esperando que te haya gustado. A mí ahora lo que quiero es ir a probarla. Primero haré una pequeña ruta por aquí corta para ajustar los muelles traseros, los amortiguadores traseros, y luego pues el plan es hacerme una ruta un poquito más larga para así probar con más peso. Sin más, saludos de la Anduriña y el Errante. Hasta la próxima.